Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vídeo de la revista Acción, Acción Cine, Acción Televisión. Es un mensual, lo tenéis en los kioscos, lo podéis pedir a los kioscos, pero también podéis pedirlo a la dirección que os van a dar aquí. Vídeo del que si os gusta le podéis dar a like, vídeo del que podéis entrar, podéis suscribiros a nuestro canal y tenemos una sección premium también disponible para quienes queráis apoyar más el medio y queráis, tener unos vídeos exclusivos que hay en esa sección premium que podéis consultar también aquí. Revista Acción, una revista de actualidad junto con las fichas coleccionables, pósters y demás todos los meses en el kiosco. Y por destacar, pues por ejemplo esto, es decir, hicimos un recorrido de toda la filmografía de James Cameron a través de carteles coleccionables, pues un poco con comentario, crítica y opiniones sobre todas sus películas. Y como digo, revista de actualidad, revista de opinión y revista de coleccionismo. Y voy a hablar de Ant-Man y la avispa, Quantumania, la tercera entrega de la saga de lo que llamaríamos convencionalmente el hombre hormiga. Este personaje de la Marvel, uno de los Vengadores originales, podríamos decir, que encuentra en esta tercera película pues un recorrido de 3 estrellas para mí. En arranque es una película en su planteamiento que parece que es más interesante, que parece mejor que las dos anteriores, pero cuando llega al desarrollo y concretamente en un momento en que esto es sin spoilers, también tengo que decirlo, esta crítica es sin spoilers, está avisado, no va a haber spoilers avisados, no voy a hacer ningún spoiler, pero bueno, creo que no es decir un spoiler que en algún momento el personaje de Janet Van Dyne, el personaje de Michelle Pfeiffer, se va a encontrar con el personaje de Kang, que es el villano, lo sabemos todos, está por todas partes y no es una información privilegiada o secreta. Bien, pues justo cuando se encuentra con Kang, de la misma manera que tampoco es una información privilegiada o secreta que aparece en MODOK, bueno, pues el momento de aparición de MODOK, lo que pasa con el personaje de MODOK y ese encuentro con Kang, y no me refiero a algo que ocurre al principio, sino algo que está más o menos a mitad de segundo acto de la película. Cuando la película entra en su segundo acto, tiene un problema de ritmo. Y este problema de ritmo deriva del hecho de que adolece. Es una película entretenida. Yo os recomiendo que vayáis a verla al cine, merece la pena echas un rato divertido, es muy entretenida porque no dejan de pasar cosas continuamente. Pero claro, hay que saber que esto también tiene un pago que hacer, ¿no? Y ese pago que hace este ritmo trepidante donde pasan muchas cosas constantemente, salvo en un valle que tiene en el centro de ritmo, que son conversaciones de Kang con Michelle Pfeiffer, con el personaje de Janet Van Dyne, esa bajada, eso es una bajada de ritmo, hablan y hablan y hablan, y además es que es un problema también, no solo de que el diálogo sea el típico diálogo Marvel, donde parece que están diciendo cosas muy sesudas, pero en el fondo no tiene de guión, no tiene salsa, no tiene chispa, es todo más informativo y más descriptivo, si se quiere, que realmente reflexivo, que realmente invitador para que el espectador pues pueda disfrutar de ese juego de actores, que los actores son los que sostienen esta película, con un guión muy previsible, con un guión con diálogos, pues ya digo, más empeñados en informar y en unir los puntos de todas las producciones a las que se refiere esta película, etcétera, del universo Marvel, y en dar información al espectador, pero de una manera muy rápida y sin profundizar nada, que en profundizar en los personajes y en su conflicto y demás. Entonces volvemos a encontrarnos con muchas de las circunstancias que, digamos, hacían vulnerable el Doctor Extraño y el multiverso de la locura, y que están marcando un poco el recorrido de los superhéroes Marvel en los últimos tiempos, ¿no?
Evidentemente no digo nada del otro jueves si aclaro que me parece mejor, que me ha gustado más. No creo que sea mejor ni peor. Me ha gustado más que la última de Thor, que me ha convencido más que la del Doctor Extraño, pero que tiene los mismos problemas que la del Doctor Extraño, en el sentido ese de que realmente se picotea en muchas partes, se presentan unos personajes, pero no se profundiza en ninguno de ellos, o bien cuando se resuelven de una manera muy simplona y francamente poco satisfactoria. Es el caso, por ejemplo, de MODOK, el personaje de MODOK, lo que hacen con el personaje de MODOK, en qué se convierte MODOK, y no voy a hacer spoiler, pero en qué se convierte MODOK y cómo acaba el arco de MODOK, bueno, pues es el modelo que están dando las producciones Marvel de los últimos tiempos y me parece un modelo fallido. Después un tema interesante a valorar desde el punto de vista de juicio sobre la película es que la película tiene pues ese mismo punto débil que tenía el Doctor Extraño, en el sentido siguiente. Vamos a ver, se presentan de manera trepidante. El arranque empieza la película con una Michelle Pfeiffer, que es la que se queda con la película. Yo creo que Michelle Pfeiffer es de lo que hay que poner en la columna de lo positivo de la película. De lo muy positivo de la película, Michelle Pfeiffer, pero después de ese arranque, que es un arranque de interés, que dices, anda, mira, han escuchado a los espectadores, algunos espectadores realmente se han puesto las pilas y quieren hacer una historia de aventuras donde tiene que haber historia de aventuras. Pues sí, es una historia de aventuras, pero ocurre que esa historia de aventuras y esa historia llena de acción trepidante y demás, cuando se presenta, pues se presenta con una secuencia de comida familiar, por decirlo así, donde en tiempo récord se plantean todos los conflictos entre los personajes a toda velocidad. Ese planteamiento vertiginoso de conflictos entre personajes, el problema es que está más tejido en torno a dar rápido ese conflicto para poder entrar en la parte de vámonos de viaje, a correr aventuras, como decía el Hobbit. Vamos a correr aventuras. Y está bien que entren rápidamente en la acción, está bien que la película, digamos, presente esos conflictos, pero después esos conflictos hay que desarrollarlos. Y es que esos conflictos no llegan a estar desarrollados con solidez. Mismo se solucionan de una manera rápida, como con prisas, como para acabar la jugada y tenerlo todo apañado para que la película dure, pues es unas 2 horas y poco que dura. Pero todo con mucha precipitación y tal. Hay una precipitación al final, hay unos picos de ritmo que, como digo, después cuando llegan las conversaciones entre Michelle Pfeiffer y Kang, nos vamos a encontrar un valle de ritmo que a mí me ha muermado bastante, porque hablan y hablan, y el problema no es que hablen y hablen, el problema es que para tener ese tipo de secuencias, que podría haber sido muy interesante desarrollarlas y demás, tienes los actores, porque los actores funcionan, pero les falta el diálogo, les falta el guión. Porque lo que están diciendo son cosas muy previsibles, muy obvias y, digamos, muy manidas, ya muy repetidas en este tipo de producciones de superhéroes y todo esto, ¿no? Entonces es algo así como, yo soy muy malo porque el mundo me hizo así. O sea, las motivaciones quedan apenas esbozadas, los personajes son un poco más en toda la película que esbozos, sus conflictos son un poco más que esbozos, que dibujos rápidos, lo que es un esbozo, pero después no hay un desarrollo. Y claro, cuando tú metes en medio de la película entre un montón de trepidación al principio y un montón de trepidación al final, ese valle de las dos conversaciones que mantienen, una en flashback y otra en el tiempo actual de la narración, Michelle Pfeiffer con Kang, pues eso se convierte en un valle, porque además es que Peyton Reed no es un tipo que sepa sacarle mucho jugo a todo esto, más allá de plano contra plano, plano contra plano, plano contra plano, y la verdad, entre eso y que el diálogo es muy obvio, que no hay más, que los chistes que emplean el resto de personajes son chistes, pues sí, lo que se ha dicho por ahí es verdad, que son personajes adultos hablando como si estuvieran en un instituto, y son chistes muy obvios. Todo el personaje de MODOK está completamente agujereado por esos chistes. Después, claro, la gente, de vez en cuando algunos espectadores, pues ríen el chiste obvio, pero el chiste de los agujeros, totalmente previsible, es que se veía venir, pero aparte de que se veía venir es que no tiene tanta gracia como para acabar desternillado en la butaca, ni mucho menos.
los chistes muy de fluidos, este tipo de cosas, ¿no? Pues son chistes muy previsibles, muy, vamos a decirlo, juveniles, pero de una primera juventud, ¿eh? De ese rollito adolescente de instituto. Y prácticamente, pues qué queréis que os diga, por ahí no vamos a resolver mucho, ¿no? Y encima llega ese valle de una serie de obviedades previsibles en una conversación que se pretende muy sesuda, muy dura, muy dramática entre esos dos personajes. Se pretende columna vertebral del drama, de la narración, de la historia, y en realidad lo que es un troño que es difícil de sobrellevarlo, ¿no? Y con eso en medio, después tenemos a los lados estos. ¿Y qué tenemos a los lados en la trepidación? Pues hombre, en lo que tenemos a los lados es que cuando empieza la película, dices, hombre, finalmente se han atrevido a ir a donde tenían que haber ido ya con la segunda película, después de presentar al personaje y tal en la primera. Finalmente vamos al universo este cuántico y tal. Al principio dices, bueno, esto es la producción típica, pues eso, con cierto mimetismo de John Carter de Marte, de este tipo de historias pulp, de viajes a otros mundos. Van a jugar con mezclar la aventura exótica tipo Edgar Rice Burroughs con la aventura de ciencia ficción, con paisajes que dices, bueno, alguien se ha tomado un trippy, pero bueno, puede estar muy bien, puede ser un viaje alucinante al fondo de la mente, tipo Ken Russell, también podía haber tenido ese recurso, pero no lo tiene. Y en ese paisaje, que es un paisaje vistoso de visitar el reino cuántico, pues el problema es que de alguna extraña manera Peyton Reed ha conseguido que el reino cuántico resulte un tanto, pues al principio estimulante, prometedor, y después un tanto como que me da igual que esté en el reino cuántico, o por lo menos a mí me ha pasado eso. Y aparte de eso, eso se produce en parte porque hemos pasado de estar inicialmente inspirados por la narrativa pulp de Edgar Rice Burroughs en, por ejemplo, John Carter de Marte, o en las historias de Pelucidar. Hemos pasado a hacer un mimetismo excesivo de la saga de Star Wars. En momentos en los que, digamos que la película parece que queda despersonalizada como producto Marvel y Galaxia Marvel y Universo Marvel, para convertirse, hay un plano que es un plano calcado de las últimas películas de Star Wars. El plano Khan Imperio es calcado de las últimas de Star Wars, pero es que me da igual, casi hemos cambiado los Stormtroopers por otro tipo de gente uniformada, ¿no? Y en las propias apariciones de Khan apareciendo en la cárcel es un Darth Vader de, bueno, pues eso, de segundo término, ¿no? Las apariciones de Khan en el CNC. Hay mucho mimetismo de Star Wars en la película, y al principio pues parece que sí, pero la película tiene que haber tenido su propia personalidad de Ant-Man, su propia personalidad de Marvel, diferenciada y demás. Y después hay otro tema, y es que ya en todas las películas Marvel parece que al final tiene que haber, bueno, parece que tiene que haber un montón de personajes. En vez de un protagonista claro, el protagonista es el grupo. Eso está bien, puede ser una buena idea. Cuando se repite mucho es un tanto repetitiva, obviamente, pero es que aparte de eso, para hacer eso hay que tener un guión que sea capaz de desarrollar todos los personajes y que sean algo más que un esbozo, y que ese protagonismo común tenga cada personaje su propio momento de protagonismo. Eso aquí no ocurre, como no ocurría en el Doctor Extraño en el multiverso de la locura, con la diferencia de que ahí sí que había un protagonismo del Doctor Extraño más acentuado, y aquí simplemente Ant-Man y la avispa, bueno, Hope Van Dyne aparece muy poquito, y prácticamente está ahí casi como hola porque tengo que estar en la foto, y eso sí, tendrá su momento, pero digamos que se la echa de menos en la película mucho. Ese territorio lo ha cogido Michelle Pfeiffer, y en mi opinión lo ha cogido muy bien. Pero bueno, también está el otro personaje de Hope Van Dyne, que está un poquito como la avispa, como un poquito desaparecida en la película, ¿no? Y tampoco es que Ant-Man tenga quiero decir que un protagonismo así sólido, del estilo de Doctor Extraño. Lo que quiero decir con esto es que cuando vas a manejar tantos personajes y quieres hacer una historia de grupo, porque en el fondo estás bajo la sombra de intento de imitación de Vengadores Infinity War y de Vengadores Endgame casi constantemente, pues llegas a esa batalla final donde sí hay un montón de personajes, hay un montón de batalla, hay un montón de acción, pero es una acción que se hace con los efectos visuales y demás, se hace un poco bola, las cosas como son, ¿vale? ¿Y por qué? Porque no hay desarrollo de personajes, digamos, más sólido.
Creo que los hermanos rusos sabían manejar eso muy bien y creo que ese factor aquí no se produce. Así que yo le pongo 3 estrellas, una película entretenida, es una película que en algunos momentos es mejor que las precedentes de Ant-Man, pero que a pesar de todo yo le pongo 3 estrellas porque en su conjunto tiene unos picos de desnivel, de falta de ritmo, de cambio de ritmo, bueno, que en la parte central se me ha hecho mucha bola y demás. Y nada más. Nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.